podría darme información. La historia de María en muchos aspectos ya se conoce, ya son familiares con la escena, con los pastores y los reyes magos, ya saben si tienen uno de esos nacimientos debajo de su árbol, ya están familiarizados con cómo ella puso al niño Jesús, lo envolvió en pañales y lo pone en el establo y están los animales. Tal vez usted ya podría contarme cómo ella fue esta mujer virgen escogida por Dios para ser la persona a través de la cual o por medio de quien Dios trae a su Hijo al mundo. Pero usted sabe que hay una parte de la historia de María que viene de la Biblia. Nada de esto es añadido ni inventado, viene directamente de la Biblia, Lucas 1, Mateo 1, si quieren mirar después. Y vamos a entrar en esta parte de la historia que nos da un contexto para entender el significado de lo que Dios hace en Belén hace 2000 años. Pero para entender el contexto de la historia de María, tenemos que empezar desde el principio. Y cuando yo digo el principio, no me estoy refiriendo a cuando María nació, estoy refiriéndome a el principio de todas las cosas. En el principio solo existía Dios. No había luz. No había luz. Gracias. No había nada. Esto es en el principio la plenitud de Dios en una comunión santa existía y nada más. Dios triuno, tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo existía. Y en su bondad Él rebosaba de la bondad, la gloria, el honor, la plenitud de Dios. Esto era antes del espacio existir. Esto era antes de que el material existiera. Esto era antes de que el universo existiera. Antes de que el tiempo existiera. Dios existía. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en un momento, por razones que no entenderemos hasta estar en el cielo, en su presencia, en medio de la oscuridad infinita, Dios, en su consejo triuno, decidió crear. Dios habló. Que sea la luz, habló. Y la luz fue. Y en medio de la oscuridad, una luz se encendió. Era luz que venían de muchos soles que Dios creó. Luz que venían de las muchas galaxias que ardían y quemaban en el universo. Dios habló, creó la luna, el sol, los planetas, creó nuestro mundo, creó todo lo que existe, los asteroides, creó absolutamente todo lo que existe en los cosmos, creó dentro de nuestro planeta el mar y la tierra. Él creó el cielo. Y Él habló populando estas cosas con animales, con creación de Dios. En el mar puso peces, sobre la tierra animales, en el aire aves. Y en el sexto día, el apogeo de la creación de Dios, Dios habló. Y en su hablada, Él creó al hombre y la mujer, masculino y femenino, Adán y Eva, Dios los creó. Adán y Eva, creados con la imagen de Dios, portadores de la presencia divina, el imagen divino de Dios en su ser, fueron creados en medio de un huerto del Edén, una situación perfecta, llena de virtud y bondad, sin carencia cualquiera, ninguna. Ellos vivían, vengan aquí al centro por favor, hermanos,
al centro de la vida. Gracias. Vivían en la luz, no les hacía falta nada en absoluto. Aquí en el centro está bien, gracias. Ellos estaban en intimidad con Dios, en intimidad entre ellos, disfrutando lo mucho que Dios les había dado. Mas sin embargo, Dios no fue el único que habló. Con el tiempo, la bondad, la virtud de Dios no fue suficiente. Serpiente también habló. Serpiente habló una mentira que la oscuridad era mejor que la luz. Y la humanidad escogió la mentira del serpiente. La mentira del serpiente sobre encima de la verdad de Dios. La creación de nuevo fue llevado a la oscuridad. La oscuridad. Hermano, le puedo decir que la historia de María sigue comenzando en este momento, porque Dios no abandonó a la creación a la oscuridad. Dios no se olvidó de Adán, Eva y la humanidad. Al contrario, Él de nuevo habló, esta vez no para crear, sino para dar una promesa. Esta vez, al hablarle a Eva, da una promesa que un día la oscuridad sería extinguida, que el quebrantamiento sería resanado, que la creación sería restaurada, que la virtud y la bondad triunfarían y que la luz resplandecería nuevamente. Es la promesa de Dios. Esta promesa se convirtió en una luz que brillaba tenuamente, un centello de esperanza en la mano de Eva. Específicamente, Dios le dice a Eva, un día nacerá de una mujer alguien, y ese alguien pisará, destruirá, derrotará al que viene del serpiente. Y el poder del serpiente será terminado y la luz resplandecerá de nuevo. Ahora, esta promesa, este pacto, esta luz tenue que brillaba, este centello de esperanza fue pasado de generación en generación en un linaje santo. Generaciones después, no tenemos exactamente idea de cuántos años, generaciones después, un descendiente directo de Adán y Eva, un hombre llamado Noé, sigue en el linaje. El mundo, para el tiempo de Noé, había llegado a estar de nuevo en la oscuridad. Todo pensamiento de la humanidad en aquellos días era simplemente la maldad. Todo pensamiento del hombre se inclinaba hacia la maldad en los días de Noé. Préndame un poquito de luz para que se vea. Ahí está bien, gracias. Todo pensamiento humano se inclinaba hacia la maldad en los tiempos de Noé. Mas, sin embargo, Noé y su familia no vivían en la oscuridad. Noé y su familia eran heredores de la herencia de esa luz que brillaba tenuamente, ese centello de esperanza que habían recibido del conocer que un día vendría un restaurador, un redentor, y Noé vivía en la luz. Esa luz que él llevaba pudo sobrevivir la inundación del mundo, y Noé pasó la herencia del linaje santo, de la esperanza de la luz, a sus descendientes. Años y años después,
Abraham y Sara fueron llamados a salir de su tierra y de ir a una tierra prometida donde Dios prometió que ellos serían padres de una nación, una multitud tan inmensa que serían como las muchas estrellas del cielo, como las muchas arenas en el mar. Ahora, esto iba a ser un milagro porque ellos ya eran mayores y no tenían hijos, más le creyeron a Dios, le creyeron a la fidelidad de Dios. Esa esperanza ellos recibieron. La esperanza de la promesa de Dios fue pasado a una nueva generación. Abraham y Sara le creyeron a Dios, fueron heredores de esta promesa, vieron la fidelidad de Dios y se hicieron no solamente padres, pero padres de una entera nación, un pueblo comprometido a vivir en la luz de Dios. Abraham y Sara tuvieron ese hijo del milagro, Isaac. Le confiaron a Dios con su hijo, Isaac. Isaac, cuando mayor, con ayuda divina, por un trabajo de Dios providencial, conoció a su esposa Rebeca. Ellos fueron heredores de la fe, de la promesa y de la esperanza de sus padres. Siguen siendo parte del linaje escogido santo de Dios. Isaac y Rebeca, otro eslabón en la cadena de la promesa de Dios. Y aunque ellos también no podían tener hijos igual que sus padres, se confiaron en la fidelidad y la bondad de Dios de la misma forma que sus padres habían confiado, y Dios fue fiel con ellos como había sido con Abraham y Sara, y ellos también tuvieron no solo un hijo, pero dos, Esaú y Jacob. Esaú el mayor, Jacob el menor. Jacob, este niño hecho joven, hecho adulto, era un hombre quien batallaba con la decepción. Vaya pasando mi Jacob, por favor. Es un hombre, Jacob, quien decepcionó y engañó, podríamos decir, a casi todo el mundo. Rompió, quemó puentes con todo el mundo. Quebró ese vínculo con su padre, con su madre, con su hermano. Mas, sin embargo, Dios, en su misericordia, permitió que él siguiera el linaje santo y escogido de Dios. Ese hombre, Jacob, terminó con 13 hijos, 12 varones y una hembra, con 4 esposas. Ay, ay. Pero terminó con un carácter transformado por Dios. Terminó con un corazón transformado de Dios. Terminó con un nuevo nombre dado por Dios. Israel, Dios le nombró. Jacob siguió dando la herencia a su hijo, Judá. Judá no era el hijo mayor de Jacob, ese era Rubén. Ni tampoco era el hijo preferido, ese era José. Ni tampoco era el hijo de la esposa preferida, Raquel. No. Judá era un hijo quien empezó con sus errores, con un pasado no muy limpio, decisiones no muy bien tomadas. Mas, sin embargo, en el transcurso de su vida, Dios entró, lo transformó. Su carácter fue impactado. Él con su esposa Tamar fueron parte escogido de Dios. Pudieron ellos seguir el linaje escogido de Dios. Y Judá con Tamar y su familia siguieron a José, siguieron a la familia, al Dios llevarlos lejos de la tierra prometida. Ellos fueron a Egipto y por un tiempo la luz
tenue de Dios se fue con ellos. La promesa de Dios por 400 años estuvo en Egipto con la gente prometida de Dios. Pero no se quedó ahí, porque Dios no se olvidó de ellos. 400 años después, con un libertador, Moisés, quien no fue parte de ese linaje, mas sin embargo escogido y usado por Dios, ayudó con las 10 plagas y la mano poderosa de Dios, que la gente saliera de la esclavitud en Egipto. Dios no se había olvidado de su pueblo. Muchos faraones vinieron y se fueron, mas la promesa seguía. La luz seguía brillando, ese centello de la esperanza seguía, y la gente se gozaba porque sentían esperanza como nunca antes. Dios había restaurado al pueblo, los sacó de la esclavitud, los sacó de Egipto, cruzaron el mar rojo, se fueron por Sinaí, conocieron a Dios en el monte de Sinaí, pisaron las bordes del río Jordán. Cuando un hombre, quien tal vez usted no conoce por nombre, un hombre llamado Salmón, se enamoró de una mujer. Esta era una mujer cananea, una mujer que vivía en el pueblo de Jericó, una mujer cuya casa estaba ubicada en los muros de Jericó, una mujer prostituta hecha aliada, una mujer convertida en creyente en el Dios de Israel, una mujer llamada Rahab. Dios, en su sabiduría, en su consejo, Dios saludable que Rahab fuera integrada al linaje escogido, que ella formara parte de la herencia santa de Dios. Y la luz tenue, el centello de esperanza, estaba en sus manos, porque Rahab tuvo un hijo, y ese hijo se llamaba Booz. Pronto Booz, ya grande, ya de adulto, encontró una noche, se despertó y encontró en sus pies una mujer inmigrante, hambrienta, en necesidad, una mujer quien él inmediatamente reconoció como Ruth, la nuera de Noemí. Ruth estaba ahí con una confianza de que Booz será enamorada de ella, y así fue. Él se enamoró, pronto ella tuvo un anillo en ese dedo y un bebé en esa vientre. Un bebé que nació justamente en Belén. Y a ese bebé, Ruth y Booz le pusieron Obed. Dios interesantemente honró la unión entre esta mujer gentil con este hombre Salmón. Todavía no, Isaí, un momentito más. Y de ella nació, bueno, está bien. De ella nació este niño, quien realmente no era más que 25% judío, mas sin embargo Dios honra su promesa. Obed tiene un hijo también. Una generación después, y a ese niño le ponen Isaí. Así estamos con Isaí. Isaí fue un hombre que, al tener hijos, él también recibió una visita de sorpresa un día. Tocaron en la puerta. Era el profeta Samuel. Samuel le dice: yo vengo a ungir a uno de sus hijos como rey de Israel para seguir después de Saúl. Isaías pensó seguramente que fuera su hijo más fuerte o el hijo mayor, pero no fue así. El Espíritu Santo llevó que al hijo de Isaí
elegido para ser rey fuera el más pequeño de todos, el que trabajaba con las ovejas, el que los cuidaba de los osos y los leones, un niño realmente quien tocaba en el arpa, ese niño convertido en rey David. La luz de la promesa de Dios, esa luz dado en el huerto de Edén a esa mujer y ese hombre, seguía vivo, seguía resplandeciendo ahora en manos del rey David, el hombre quien tuvo victorias en Israel como nunca antes visto. Y en el momento de David y el reino también de su hijo Salomón, mucha gente pudo haber pensado, ya estamos en el momento en que se cumple la promesa de Dios, ya estamos en el momento en que nosotros experimentamos libertad y bendición como nunca antes visto. Y muchos pensaron que la luz estaba regresando, que el día en que la serpiente fuera vencido, ya estaba cerca. No entendían que no era en un palacio que la luz vendría, ni tampoco en manos de un rey que la luz se presentaría al mundo. Mas en cambio la luz vendría en un lugar muy distinto, en un establo, y a una virgen, no con poder, sino casi en la oscuridad. Ahí es donde vendría luz del mundo. Muchos pensaban con David y Salomón que la luz había llegado, que ellos miraban que guerras se ganaban, que enemigos se derrotaban. Ellos miraban que grandes palacios y templos y muros se construían. Ellos encontraban que había trabajo y había dinero y que la gasolina estaba en costo bajo en la gasolinera. Ellos estaban felices. Pensaban que vivían en la prosperidad. Ellos sentían que Dios estaba contestando sus peticiones, pero no era así. Dios todavía tenía siglos por delante antes de que la promesa se cumpliera en su plenitud. Salomón, por sabio que era, no supo seguir los pasos de su padre David. Salomón, por sabio que era, al final de su vida fue bastante distraído. Pienso que con 1000 esposas eso le pasa a uno. Él se distrajo. Y al llegar a los últimos años de su vida, la luz en vida de Salomón no fue tan fuerte. Cuando él murió, Dios no los abandonó. Aunque él se apartó al fin de su vida y aunque su hijo creó una situación donde el reino fue dividido, donde muchos huyeron en el norte de la luz de Dios y vivieron en la oscuridad, Dios siguió honrando la promesa que él había hecho a su siervo David. Un nieto de David nunca dejó de sentarse sobre el trono de Jerusalén por 13 generaciones. Padre a hijo pasaba la vela, padre a hijo seguía con la herencia, el linaje santo de la esperanza que Dios había empezado en el huerto del Edén. La luz seguía brillando. Las cosas fueron de mal en peor después de las 13 generaciones. 500 años de oscuridad siguieron. 500 años donde se sentía y la gente se preocupaba, la gente estaban ansiosos de que tal vez Dios no iba a cumplir su promesa y su palabra. Estaban preocupados de que tal vez esa luz tenue se iba a extinguir, que la promesa se iba a cancelar, que la luz nunca iba a regresar.
500 años viviendo en el exilio y luego de vuelta, pero con grandes poderes y naciones en su alrededor, un pueblo de Dios escogido, prometido, con esperanza, pero esa esperanza cada vez más débil. 500 años en desesperación, en esperanza, 500 años. Y luego, sin embargo, Dios no se olvidó. La esperanza prometida después de 500 años, mucho más, no fue extinguida. En la plenitud del tiempo de Dios, las palabras de Isaías 9 llegaron a cumplirse cuando se dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va de Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Y así fue. Sin trompetas, sin fanfarria, sin desfiles reales. En un día poco esperado, en un lugar poco esperado, a una jovencita poco esperada, un ángel habló anunciando que la luz prometida estaba cerca. En sus propias palabras, el ángel dijo, ante estas palabras, vamos a ir un versículo antes del versículo 28. Del versículo 28, por favor. Gracias, Señor, te damos por tu luz, por tu promesa. Bueno, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Seguimos, versículo 29. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y... Falta un poquito el versículo 30. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. María no pudo haber entendido el significado de esas palabras en ese momento. Ella era la última parte, el último eslabón en la cadena de la promesa de Dios. Ella iba a ver algo que por generaciones habían anhelado mirar. Ella iba a ser testigo de la grandeza de Dios, el cumplimiento de la promesa. Ella no pudo haberlo entendido, pero el Espíritu le dio algunas pistas, podríamos decir. Pistas, por ejemplo, con lo que pasó al ella ir a visitar a su pariente Elizabeth, encinta también, de una manera milagrosa. Ella escuchó a Zacarías profetizar acerca de su hijo.
diciendo: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la tierna misericordia de Dios. Y la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. 6 meses después, ustedes saben lo que sucedió. Conocen la escena: el establo, los animales, los pastores de ovejas, los pañales que ella utilizó para envolver al niño Jesús. Es aquí que Jesús, Dios mismo, hecho carne, nace. Es aquí que Jesús, Dios mismo, hecho carne, nace. Es aquí, en este momento, que toda la creación ha estado esperando. Este es el momento que los padres y las madres de nuestra fe han anhelado y esperado. Este es el momento culminante de la historia. Este es el momento que la luz tenue de la vela explota en llamas y se convierte en un faro para todo el mundo ver. Este es el momento que la luz del mundo llega. Ahora sí, la luz. Prendan todas las luces. María tenía el privilegio de ser testigo con José y los demás de la promesa hecha en el huerto, culminado y cumplido. La promesa de que el serpiente sería derrotado, la promesa de que la humanidad sería restaurada, la promesa de que la luz llegara a traer esperanza a un mundo que tanto lo necesitaba. Esto es la historia de María. Aleluya. Con la excepción de María, se pueden sentar. Vamos a darle un aplauso a todos. Interesantemente, si usted lee la historia de María en Mateo o en Lucas, Mateo siendo un contador, Lucas siendo un doctor, usted va a leer muchos detalles que cuentan las circunstancias del nacimiento de Jesús. Pero si usted lee la versión de Juan el romántico, Juan el filósofo, Juan el quien pensaba un poco más profundo, usted va a encontrar que Juan describe el advenimiento de Jesús no describiendo la paja y el establo, no describiendo quiénes estaban ahí, no describiendo ni siquiera a María. Juan se enfoca en la historia principal. Juan dice lo siguiente: la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y versículo 14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Interesante aquí, no sé si ve usted la poesía de esto, quédese ahí, María. En el principio Dios habló y creó con su palabra la luz. Aquí de nuevo, con la venida, la llegada de Jesús,
El verbo, la palabra de Dios, Jesús, es hablada nuevamente y trae una nueva luz. Pero esta luz no simplemente hace posible la vida biológica, esta luz hace posible la vida espiritual. Dios habló una segunda vez por medio de Jesús. Y en ese momento en que en ese pesebre nació ese niño, nosotros tenemos acceso a la luz y a la vida en Jesús. María, voy a pedirte que pongas la vela aquí en la corona, just in the wreath. Y queremos ahora enfocarnos en estos últimos minutos, si se puede sentar. Queremos enfocarnos en lo personal ahora. Queremos enfocarnos en qué esta historia tiene que ver con nosotros, la historia de María, más que nada la historia de Jesús. ¿Qué quiere esto que ver con nuestras vidas hoy en Tampa? Para eso yo quiero poner lo que Jesús dice en Juan 8, hablando de sí mismo. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús está diciendo esto, mi hermano, mi amigo. La luz que existe en Él trae vida a tu vida. Trae vida en abundancia a tu vida. Yo no sé tú, pero si tú quieres experimentar en esta vida abundancia, plenitud, ¿a quién le interesa tener gozo? ¿A quién le interesa tener amor? ¿A quién le interesa tener una vida familiar sana y saludable? ¿A quién le interesa tener un autoconcepto saludable y sano? ¿A quién le interesa tener paciencia? ¿A quién le interesa tener bondad? ¿A quién le interesa tener dominio propio? Esto viene por el Espíritu, por el Hijo de Dios, en la luz del mundo. No quiero dañar esto hablando demasiado, porque la historia en sí es poderosa. Quiero simplemente hacer una oferta esta mañana de una manera distinta también. Vamos a tener la comunión. Y mujeres, espérenme un segundito para dar instrucciones. Lo que vamos a hacer esta mañana es que les voy a invitar en orden cuando están listos, cuando el Espíritu está listo con ustedes. Les voy a invitar a que pasen, no por fila, cuando usted está listo. Que pase, va a pasar por el centro, los sugieres van a tener los elementos. Quiero que usted pase y que vea la vela. Esto no es nada de que la vela en sí tiene significado, no. Simplemente nos recuerda que la luz del mundo llegó. Cuando usted ve esa vela, acuérdese de la luz. Usted va a tomar ese pan, lo va a mojar en la copa, y al comer, al tomarlo, estos elementos, usted va a practicar algo con su cuerpo, con su ser, que nos recuerda que usted ha recibido la luz del mundo en su vida. Y luego simplemente le invito que haga uso del altar. Medite un momento, piense, ore un momento sobre la grandeza de nuestro Dios y lo que Jesús ha hecho al venir a este mundo. El regalo mejor que jamás pudiéramos nosotros tener y recibir. La Santa Cena va a ser con esta dinámica, entonces va a pasar, tomar el pan, lo va a enjuagar, lo va a comer, puede regresar o puede hacer uso del altar y orar mientras vamos a adorar unos momentos. Y quiero leer un versículo como una oración para empezar, así que cierre sus ojos, por favor, esta mañana, esta tarde ya, cierre sus ojos, incline su rostro, empiece a preparar su corazón y vamos a poner ahí Efesios 5:8. Bueno, yo sé que tienen sus ojos cerrados, yo lo voy a leer. Parafraseada dice Efesios 5:8. En un momento estábamos y estaban todos en la oscuridad, pero ahora tenemos la luz que viene del Señor. Entonces, como pueblo, debemos vivir en la luz.
Hermanos, oremos en oración. Padre, gracias por lo que tú has hecho. Gracias que la historia se culmina en la persona de Jesús.